hacerlo con este himno, Fuente de la Vida Eterna, el número 35. Dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Salmo 68, 19. Así que vamos a comenzar con este himno. Bien, pues saludamos a todos en esta noche de miércoles. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. En estos días, bueno, pues, pasado domingo celebramos el Día de los Padres, nuestro día donde realmente fue de gran bendición para todos nosotros. Aún después también del servicio, pues nos reunimos en nuestras casas, me imagino que cada uno se reunió también con su familia, los que pudieron y los que estuvieron también con ellos, para también alegrarnos en este día y gozarnos. Y bueno, pues de aquí en adelante las actividades que tenemos, básicamente ahora tenemos la escuela bíblica de verano, donde tenemos como tema exaltado.
Tenemos el calendario de oración, donde vamos a orar también hoy por algunos de estos puntos que tenemos aquí, para que alcancen bien hasta el día que lleguemos, que vamos a comenzar el día 7, lunes día 7 de julio, hasta el día 13, y vamos a orar por estos motivos. Vamos a orar hoy por el número 7, por el número 8 y por el número 9. Entonces vamos a pedirle a Elvia que ore por el número 7, vamos a pedirle a Olivia que ore por el número 8, y vamos a pedirle a Ana que ore por el número 9. Entonces, el número 7 dice: den gracias a Dios por la creatividad y la pasión de quienes dirigen las manualidades. Piden a Dios que les dé paciencia y compasión con los niños con los que trabajan. El número 8, que es Olivia, ahí salió un momento. El número 9 es: oren para que los líderes de los estudios bíblicos comuniquen eficazmente el amor de Dios a los niños que enseñan. Y Oli sería el número 8, oren para que los participantes reciban a Jesús y crean en su nombre. Así que, adelante. Amantísimo Padre Celestial, que mora en el cielo y en nuestro corazón, con corazón agradecido venimos aquí en oración en esta noche, porque tenemos que estar en tu casa con el propósito de aprender de ti y poner la escuela bíblica de vacaciones, Señor, en tus manos. Provee todo lo que nos falta y danos paciencia para atender a los niños, que no haya problemas ni dificultades. Y por las manualidades que tú progreses nuestro conocimiento y podamos seguir adelante sirviéndote y viviendo una vida agradable delante de ti. Todas estas cosas te las pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos en esta hora también que tú bendigas a cada uno de los que ha de trabajar en esta escuela. También te pedimos por los que han de venir, desde los más pequeños hasta los más grandes, que no te conocen, Señor, invitados, padres, amigos, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos que puedan escuchar el mensaje, Señor, de tu evangelio, y pueda tú obrar en sus corazones, Señor, para que ellos vengan a ti. Te pedimos por la conversión de cada uno, Señor, como dice tu palabra, que ella es enviada, Señor, y que hace la obra que tú quieres que haga, Señor. Así te pedimos que sea una escuela bíblica que redunde en bendición, y tú añadas también, Señor, aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en estos días, de otro de los anuncios que quería decirles, en estos días he visto muchas personas y he hablado con muchas personas que tienen una incertidumbre muy grande, sobre todo aquellas personas que están con algún tipo de estatus migratorio aquí en el país. No es menos cierto que hay situaciones que en algunos lugares han sido un poco adversas y un poco difíciles. Hay que mencionar también que los medios de comunicación muchas veces son los principales actores, podríamos decir, de alguna manera, porque la mayor
decir, de deportaciones que existió aquí en este país fue desde el año 2008 hasta el 2015. En esa etapa de esa presidencia, de esos 8 años, fue la mayor deportación que hubo masivamente. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como estaban a su favor, pues no mencionaban estas cosas. Y ahora, entonces, que también hay algunas deportaciones y algunas cosas, pues también los medios de comunicación le han, podemos decir así directamente, le han metido el miedo y el temor en el cuerpo a las personas, ¿no? Lo menos cierto es que hay que cuidarse, que hay que buscar un estatus, que hay que buscar abogados, que hay que hacer cosas legales para permanecer bien en el país. Pero queremos también dejar saber, amados hermanos, que los hijos de Dios tienen promesas y las promesas de Dios son fieles. Y si Dios te trajo a este país, si lo hizo Dios, el que tiene que sacarte va a ser Dios. Porque no hay humanamente nadie que lo pueda hacer. Entonces, cualquier persona puede decir, pero pastor, mira lo que pasó aquí, mira fulano, sí, pero a ese fulano Dios entonces no fue quien te trajo aquí a este lugar. Entonces, vamos a orar por esta situación. Hoy mismo, por ejemplo, estuve hablando con el que corta la hierba aquí y me extrañó verlo solo. Yo lo mandé para que cortara la hierba hoy, que ya hacía falta, y lo vi solo. Él siempre trae a uno o a dos trabajadores con él. Y cuando entró allí a coger su cheque, me dijo, pastor, viene solo. Le digo, ¿qué pasó? Él dice, tengo un miedo que me muero. ¿Y eso por qué? Dice, y además los trabajadores que están conmigo trabajando tampoco quisieron venir porque tienen mucho miedo. Y yo estoy trabajando solo, yo también tengo miedo. Y le pregunté, ¿qué tiempo hace que estás aquí? Me dijo, 25 años, imagínese usted. Y entonces, bueno, estuve conversando con una serie de cosas también ahí, dándole ánimo, también alentando. Y entonces hay muchas personas que tienen miedo. Hay unos hermanos aquí de la iglesia también, algunos hermanos tienen miedo incluso hasta de salir de su casa y venir ya a las iglesias porque tienen miedo también. Entonces vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que el Señor le dé confianza, no para que se entreguen a fácil, sino para que Dios le dé confianza y le dé fortaleza, porque si Dios les trajo hasta este lugar, pues no va a permitir para ningún concepto que nada les pase. Y vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a la hermana Gui que ella esté orando por los inmigrantes, los que tienen estatus diferentes y que tienen ese temor de ser deportados, que Dios afirme sus corazones y que también les ayude y que también les cubra, que también les cuide de cualquier tipo de situación que pueda existir. Señor y Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos esta noche, una vez más, y te damos infinitas gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Padre, tú tienes conocimiento de todas las cosas que están aconteciendo con los migrantes en este país. Tú conoces del miedo y la preocupación que tienen muchos, aún siendo tus hijos, de que puedan ser deportados. Pero como decía nuestro pastor, como yo siempre he dicho, si Dios los trajo aquí, no fue para volver atrás, como dice Salamanca, los trajo para que permanezcan en tú. Si tú fuiste quien los traíste, Señor, tú no vas a permitir que otra persona que no sea tú, Señor, lo devuelva a ese país. Dale fortaleza, dale fe, confianza, Señor, en tus promesas, que reconozcan y crean que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, y que sea el estatus que tenga cada uno de ellos, tú le abras puertas para que puedan resolver su situación migratoria, Señor, siempre con la ayuda tuya, Dios mío. Padre Santo, porque sabemos y reconocemos tu poder y tu grandeza, Dios Todopoderoso, y que tú lo protegerás y lo cuidarás, Señor, si verdaderamente ponen su confianza en ti. Estamos conscientes, Dios mío, de todo lo que está aconteciendo, pero también sabemos que a veces hay rumores que no vienen ni del gobierno ni de nadie, sino para mantener a las personas con miedo, y muchos abogados también, Señor, hablando cosas para que las personas se acerquen también, porque todas estas cosas a veces son propicias para que ellos quieran buscar ganancia, Dios mío. Pero tú, Señor, tus hijos, Señor, tienen el mejor abogado. Tienen al mejor abogado que eres tú, Señor, y que tú no vas a permitir que lo que tú tengas preparado para ellos, Señor, nadie lo vaya a desviar, porque es clara tu palabra cuando dice que tú sabes los planes que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que son planes de bien y no de mal, Padre, para darnos el fin que esperamos, Señor. Y por eso confío y te pido, Señor, que tú seas la mayor protección de cada uno de ellos y que tú le des confianza, fortaleza y esperanza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.
vamos a buscar allí en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Hechos. Buscar Hechos, capítulo 4, vamos a buscar los versículos del 11 hasta el 20. Hechos 4, y leemos del 11 al 20. Nos ponemos de pie y vamos a leer de manera alternada. Hechos 4, del 11 al 20. Bien, comenzamos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedir a Cristian que él tenga una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche porque nos ha dado la oportunidad de venir a tu pueblo. Digo, Padre, para entender tu palabra, Señor, damos gracias por la palabra que te diera, Señor, que sea edificante para nuestro pueblo espiritual, Señor, que sea bendición para nuestra vida, Padre. Damos gracias por todo, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los niños y jóvenes, pueden pasar a su ensayo. Vamos, ya hicimos el primer resumen del libro de los Hechos. Hay unos cuantos hermanos que por lo general siempre están aquí, no sé qué les ha pasado a ellos en este día. Yo sé que hay unos que están enfermos, otros que estaban de viaje y ya estaremos orando por cada uno de ellos y estaremos llamándoles también a ver qué ha pasado con ellos. Pero como les decía, ya hicimos el primer resumen del libro de los Hechos y hoy toca el segundo resumen. Y realmente pensé que podía resumir el libro de los Hechos de los Apóstoles en dos, pero no va a ser posible. No va a ser posible porque hay mucha más información y cosas que yo no quiero dejarles tampoco pasar por alto, así que posiblemente tengamos tres resúmenes de este libro y en el día de hoy pues estaremos completando este segundo resumen. Y en este segundo resumen hemos visto, como hemos leído también, y recuerden que esto es un estudio y recuerden que a pesar de ser un resumen, usted me puede interrumpir para preguntarme qué significa esta cosa o para apuntar algo, usted no se quede con la duda. Y en este segundo resumen vemos que el testimonio de los discípulos y el testimonio de los apóstoles se resume en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Alguien, por favor, lo lea.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, lo sentimos mucho por la presión a la que nosotros estamos sometidos por ustedes. Tenemos incluso peligro de muerte, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es como si usted, por ejemplo, ahora mismo salga de madrugada a su patio y vea una señal en el cielo tremenda, una lluvia de estrellas, un cometa saliendo, cualquier cosa tremenda, algo que sea inusual y diferente a lo que usted ve. ¿Qué pasa por la mañana cuando usted se levanta? Usted lo dice, lo distribuye, lo habla con su gente más cercana, con sus amistades, con sus familiares, lo habla con todas las personas que usted pueda. Y igual que, por ejemplo, si Dios le ha concedido algún deseo, si Dios pues, ha respondido a una oración suya muy importante, también usted lo comparte con los demás. Entonces no hay nada que nos pueda hacer callar ante la evidencia de que el Señor también ha tocado nuestras vidas y de que el Señor ha sido propicio a nosotros y nos ha salvado. Ellos decían, no podemos dejar de decir no solamente lo que hemos visto, y es importante. ¿Por qué? Porque lo visual es mucho más importante incluso que lo que se oye. Pero ahí, para tener una comprobación más de estas dos cosas, lo que hemos visto y lo que hemos oído, o sea que ellos daban crédito también a lo que habían escuchado del Señor, porque sabían que era fidedigno y que era fiel. Recordemos que en este capítulo 4, ¿dónde estaban Pedro y Juan? Estaban en el concilio. ¿Por qué? Porque allí había un grupo de personas que querían acallarles. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Básicamente, ese grupo de personas querían hacer callar allí a los apóstoles. ¿Y por qué? Porque estaban resentidos. ¿De qué estaban resentidos? Bueno, pues estaban resentidos de que los apóstoles estaban hablando y estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo. Y por eso allí en el concilio les dejaron presos hasta el día siguiente. Ellos argumentaron que ya era muy tarde. Y bueno, dejaron a Pedro y a Juan allí detenidos, podríamos decirlo, presos. Y al día siguiente vemos que Pedro se levantó en nombre de todos y vemos que habló también. Ellos realmente no podían aceptar la restricción que tenían de no hablar de Cristo, o de hablar de Cristo, esa restricción que le habían puesto de seguir hablando acerca de lo que Cristo había hecho, pues ellos no podían aceptarla ni iban a aceptarla bajo ningún concepto. Su primera lealtad y su primera responsabilidad, ¿para quién era? Para Dios, y después para los hombres. Eso lo tenían ellos absolutamente claro, y son cosas que nosotros también en nuestras vidas tenemos que tenerlo muy claro. Nuestra primera prioridad, o sea, no sé si es ¿cómo decirte? ¿Cómo se llama esto? Ahora se me fue la palabra. Nuestra primera prioridad, o no podemos decir, lo primordial que nosotros podemos tener es Dios. La palabra de Dios menciona en muchos versículos, muchos textos acerca de esto. El que más conocemos nosotros, ¿cuál es? Mateo 6:33, que nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos también, por ejemplo, en Esteban, un ejemplo claro de hablar la palabra de Dios a pesar de que estaban allí aquellos hombres apuntándole con aquellas piedras y verdaderamente lo mataron. Fue el primer mártir que menciona la palabra de Dios, y vemos que desde su muerte él mismo decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado, fue lo que realmente dijo allí Esteban. Entonces, vemos que ellos habían sido testigos presenciales no solamente del ministerio de Cristo. Estamos hablando de Pedro y Juan ante el concilio. No solamente habían sido testigos presenciales de su ministerio, habían sido testigos también de su muerte, de tres cosas más: de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Ellos habían estado con el Señor, y esto por decir solamente algunas cosas, porque también estuvieron en el monte, ellos dos estuvieron en el monte de la transfiguración y vieron allí a Moisés y a Elías, y vieron cómo Jesús fue transfigurado, conjuntamente con Jacobo en aquel momento. Entonces, habían escuchado las enseñanzas de Jesús a través de, o por espacio de unos 3 años y algo más. Por eso, amados, eran responsables de dar testimonios de quien consideraban
que era su fiel Salvador y su fiel Señor, que es el mismo Jesucristo. Y así ellos continuaron su trabajo dando las buenas nuevas y hablando de Jesucristo a todas las personas que tenían por delante. Posteriormente vimos al apóstol Pablo. Recuerden que todavía en Hechos capítulo 4, todavía el apóstol Pablo no había salido a la palestra, ni siquiera como Saulo, no se hablaba todavía de él. Y vemos que posteriormente vimos al apóstol Pablo estableciendo iglesias en diferentes partes de aquella región, y no solamente en la región, sino más allá. Recordemos todos los viajes que dio el apóstol Pablo, y el supuesto cuarto viaje, que de eso hablamos ya en el capítulo 28, en la última parte, de los lugares donde supuestamente había ido el apóstol Pablo como si fuese un cuarto viaje misionero. Ahora, esas iglesias locales fundadas por el mismo apóstol Pablo, sabemos que una de las cosas que establecieron fue darle permanencia a la obra, permanencia a la obra evangelística, porque todas esas iglesias que ya estaban fundadas, entonces dieron y se proyectaron hacia quienes, hacia las otras iglesias entonces más pequeñas, o mejor dicho, hacia los otros lugares donde existían o donde no existían iglesias y donde habían poblaciones quizás minoritarias. O sea que los apóstoles y discípulos fundaron iglesias donde, en las ciudades principales. Ellos se encargaron de eso. Ahora, una vez que fundaron esas iglesias, ya esas iglesias eran autónomas y esas iglesias entonces tenían su propia financiación. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues después de estar constituidas esas iglesias, se llevaba y se esparcía el evangelio hacia otros pueblos y hacia otras aldeas que circundaban allí aquellas ciudades principales. Ahora, por otra parte, ninguna asamblea era, podríamos decir, dirigida, era gobernada por otra. Yo quiero que ustedes entiendan bien lo que significa esto. Y lo voy a repetir: ninguna asamblea era gobernada por otra, sino que eran autónomas. Y a través de la lectura del libro de los Hechos también vemos que cada una de ellas estaba en comunión con el Espíritu, en la comunión del Espíritu. Nos vemos, o sea, lo vemos claramente en la palabra de Dios. Y dije la palabra asamblea a propósito. ¿Por qué? Porque asamblea en este caso viene de la palabra griega eclesía, que nosotros hemos traducido también de manera literal y le hemos dicho iglesia, pero la traducción, una posible traducción también muy cercana a lo que significa asamblea. Entonces, estas asambleas, ¿qué incluían dentro de sus actividades? Bueno, el partimiento del pan, la adoración, compartían también la oración, todas esas cosas, compartían el estudio de las Escrituras y también la comunión entre los creyentes. Recuerden, la oración, el partimiento del pan, la adoración, la comunión entre los creyentes y el estudio de la palabra. Ahora, yo quiero decirles algo con relación a esto, hermanos. En primer lugar, esto es parte esencial del modelo que nosotros debemos y tenemos que tener para cada iglesia local. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, bueno, realmente nosotros practicamos todas esas cosas que hemos dicho en este momento. Ahora, es triste que muchos grupos, fíjense lo que les digo, porque ni siquiera les digo ni asambleas ni iglesias, hay muchos grupos actualmente que son llamados cristianos y no practican la mayoría de estas cosas. Usted dirá, pero ¿cómo es posible, pastor, que un grupo de personas que creen en Dios no se practican estas cosas? Bueno, tenemos información actual que hay muchos grupos de estos que existen alrededor de nosotros y no desde ahora, ya les digo, desde antes. Yo recuerdo antes de salir de Cuba que había un grupo y en este caso fueron unas mujeres que se apartaron, tenían su propio servicio, su propio culto, y ellas promovían ciertas cosas y ciertas prácticas que están fuera de la palabra de Dios. Una de las cosas que promovían, por ejemplo, era que no había que ir al médico, porque si usted, por ejemplo, tiene una enfermedad, pues Dios es quien te va a sanar. Cuando el mismo Jesús menciona la palabra médico, dice que médico, cúrate a ti mismo. Y en otra ocasión también, por supuesto, eso fue hablando fuerte con el pueblo, pero otra de las cosas que dice que el que está enfermo necesita ¿qué? Médico, necesita médico. Y además dice que Dios puso la ciencia también. Dice en Daniel que la ciencia aumentará. Entonces, parte de la ciencia, por supuesto, es el conocimiento que se ha
tenido acerca de los temas médicos, que ha servido para alargar la vida de muchas personas y hacerla todavía de mucha mejor calidad. Pero bueno, ellos decían, ese grupo que les decía yo, entre muchísimas otras cosas, que no había que orar. Entonces, otra de las cosas que hacían era que se separaban, no sé si parcialmente o totalmente, de sus esposos. No era que se divorciaban, pero sí tenían que dormir separados y todas esas cosas. Y barbaridades que eran nuevas doctrinas heréticas, por supuesto, fuera del contexto de lo que es la palabra de Dios. Pero actualmente también, cerca de nosotros, aquí de la Iglesia Bautista Mayor, hay muchas personas también, incluso hay hermanos y hermanas que me han llamado y me han dicho: pastor, mire, me llamaron de tal lugar y por insistencia yo fui y estuve yendo allí a ese lugar, y esa gente me dijeron que no, que en el lugar donde íbamos nosotros, allí no se ora porque Dios es el que sostiene al caído y es el que hace todas las cosas, y allí no se ora porque no hace falta orar, porque ya Dios conoce qué es lo necesario entonces para usted. Claro, yo hablé con esa persona y le dije muchos versículos donde el mismo Señor respaldaba la oración. Yo no sé qué tipo de Biblia leen ellos. Entonces, hay otro grupo, por ejemplo, que no leen la Biblia adecuadamente, no tienen tiempo de estudio bíblico como tenemos nosotros aquí en esta noche, donde también abiertamente pueden preguntar o pueden podemos dilucidar cualquier tipo de situación doctrinal. Pues tampoco en esas iglesias tienen, solamente quizás un día donde forman un alboroto, donde empiezan la brincadera, la saltadera, las emociones, pero realmente de Cristo no hay nada, porque cuando salen por la puerta para afuera, ¿qué tipo de oración puede sostener su vida? Si eso es lo que nos acerca a Dios, las cosas que nos acercan a Dios son esas cosas, no las emociones, sino nuestras ideas, que son mucho más fuertes y mucho más importantes que cualquier emoción. La emoción se puede ir, se puede desvanecer, pero las ideas permanecen. Entonces, de esta manera, amados hermanos, una iglesia no puede prevalecer si es que no tienen esas cosas, ¿verdad? Entonces, en esas iglesias no practican, incluso, o en esos lugares, no les diría ni siquiera iglesias, yo les diría, no sé, centros de reuniones, porque ni siquiera practican la Santa Cena, tampoco. Entonces, el estudio de la palabra es nulo. Y volviendo al libro de los Hechos, vemos que allí los eventos, fíjense esto también importante, los eventos evangelísticos no se hacían dentro de donde estaba la iglesia. ¿Quién era la iglesia? ¿De quién estoy hablando? De cada una de las personas que constituían, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no? Entonces, fíjense lo que les digo, los eventos evangelísticos no se hacían en el lugar donde estaba reunida allí la asamblea o la iglesia, sino que se dirigían a los inconversos. ¿A dónde? Bueno, pues a las sinagogas judías. Los eventos evangelísticos iban dirigidos a las cárceles, a las casas, iban también a los mercados, a las calles. Los eventos evangelísticos de ellos eran de esta manera. Y en aquellos días, en aquellos tiempos, en aquellos inicios, por supuesto que ellos no tenían edificios como tenemos nosotros. Nosotros actualmente tenemos edificios que están consagrados a Dios. Por eso aquí dentro del templo tenemos que tener tanto cuidado de hacer cosas y de decir cosas y de actuar de una manera que no se corresponde con lo que tenga que ver con el Señor. O sea que todo debe tributar a Dios. Por eso este lugar es sagrado. Cada cosa de la que está aquí dentro es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque son dedicadas a Dios. Y lo que usted dedica a Dios, ¿cómo es? Es sagrado. Si usted, por ejemplo, dedica a Dios los himnarios, bueno, pues el himnario constituye algo sagrado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que adorar al himnario? No, no es eso. Es que está dedicado a Dios. Los himnos que cantamos están dedicados a Dios. Los bancos que tenemos que cuidarlos porque están dedicados a Dios. Todo el edificio en sentido general, si usted ve un papel en el suelo, pues recójalo y bótelo. Y cuando usted ve algo que está desordenado, arréglelo. Y no echemos la culpa a otras personas diciendo, mira para eso que regalo es esta persona. No, vaya usted y recójalo. Y así, entonces cumplimos todo lo que tenemos que hacer. Porque este templo, en toda su totalidad, es sagrado y es dedicado a nuestro Dios. Entonces, en aquellos tiempos, ellos no tenían la posibilidad de tener un templo para dedicarlo a Dios. ¿Y qué hacían entonces? ¿Dónde se reunían? En las casas. Exactamente, en las casas, en los hogares de los creyentes. Y a pesar que esto parezca un poco triste, pero no era así, por el contrario, porque
en aquellos tiempos de persecución, Dios le permitía a la iglesia que tuviese movilidad, ¿no? Que pudiera moverse de un lugar a otro. Cuando en este lugar había persecución, ellos sabían que había persecución allí, pues muévanse para los lugares, igual que lo que decíamos ahora con el tema de los inmigrantes. Si usted ve que hay una redada allí y hay unos policías parando a algunos inmigrantes, pues no vaya para allí, porque Dios le va a cuidar. Entonces no tentarás, dice la palabra de Dios, al Señor tu Dios, entonces cuídate. Entonces ellos, cuando la persecución se centraba en algún lugar, pues ellos se podían pasar a casa de otro hermano y allí no había necesidad de interrumpir los servicios. Ahora, por cierto, cuando aquello ni siquiera existían las denominaciones. ¿Cuántas denominaciones hay actualmente en el mundo? Bueno, yo no sé cuántas hay, pero sí sé que las denominaciones, realmente no estoy seguro, no he estudiado todavía, no he mirado eso. Una de las denominaciones que me parece que menos se han dividido son los bautistas. Porque yo sé que hay algunos grupos de bautistas, pero no creo que haya tampoco tantos. Quizás algunos otros también. Pero hay muchas denominaciones que cambian de nombre. De momento a alguien se le ocurre un nombre a un líder que se reúne con 3 o 4 personas y empiezan y tienen esas cualidades de oratoria o etcétera, y entonces puede allí mismo convocar una asamblea y entonces se constituye una iglesia. Yo conocí una vez a una persona en Cuba, lo conocí, y a esa persona yo tuve la posibilidad de predicarle, y esa persona no era cristiana, éramos jóvenes, tendríamos 15, 16, 17 años, y con el tiempo esa persona se convirtió y se fue, empezó a estudiar en otro lugar, en otra provincia, y cuando regresó, él estaba consagrado totalmente al Señor. El único problema fue que él entonces, de acuerdo a su propio conocimiento, de acuerdo a lo que empezó a revisar y a buscar y a interpretar y también a tomar ideas de diferentes lugares, hizo su propia convención, su propia institución, y él mismo se constituyó como el presidente de esa convención. Y bueno, pues después fueron y vinieron los desastres que vinieron, porque lo que no viene de parte de Dios, pues no te metas en ello, ¿no? Si hubiera sido de parte de Dios, pero bueno, esa persona fracasó estrepitosamente cuando quiso hacer estas cosas. Pero en aquellos tiempos no existían ni bautistas, ni pentecostales, ni metodistas, ni luteranos, ni nazarenos. En aquel tiempo no existía nada de estas cosas. Cada creyente en aquel tiempo era reconocido como un miembro ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y cada iglesia local era, podríamos decir, la expresión de la iglesia universal. Cada iglesia local era la expresión de cada iglesia universal. Y algo muy concreto era que la iglesia reconocía que los creyentes tenían dones, y de esto también hemos hablado mucho. Y no solamente que reconocían los dones, sino que también las personas y los creyentes, los hermanos, lo ponían al servicio de Dios. Recuerde que cuando Dios le llamó a usted, le llamó y también le dio dones. Al menos uno debe tener cada cristiano, al menos uno. Bueno, pues ese don es para que usted se quede con ese don. La palabra de Dios dice: ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, yo lo guardé. Lo guardaste. Bueno, pues aún lo poco que te será quitado. Entonces, ¿dónde está el don que Dios te dio? Señor, yo no tengo ningún don. Sí tienes un don, al menos uno. Entonces hay personas que dicen: bueno, pero es que yo no sé tocar piano. Pastor, yo no sé cantar. ¿No? Pastor, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Pero hay cosas, hermano, que usted sí puede hacer. Por ejemplo, nunca las personas dicen: pastor, yo quisiera el don del servicio. Bueno, el don del servicio tenemos que tenerlo todo, porque servir a los demás, a lo mejor usted no puede cantar, quizás como usted quisiera, pero usted sí puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces las personas pretenden y buscan los mejores dones, los más espectaculares, los más lindos. Sin embargo, no se dan cuenta que el don del servicio es el don más humilde, pero es el don que más favorece a la iglesia. Y no solamente eso, es el don que más recompensa al Señor, el servicio. Entonces, si somos miembros de la iglesia, si somos cristianos, al menos un don debemos tener. Y no solamente eso, debemos ponerlo también al servicio de nuestro Dios, de la manera también que lo ponían en aquel tiempo los apóstoles y también los
cristianos en sentido general, los discípulos de Dios. Entonces, ahora, inicialmente, ¿cuántos ministerios permitió el Señor? 5 ministerios, ¿no? Es los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Son esos 5 ministerios. Ahora, no existen más ministerios, existen liderazgos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que dicen, bueno, fulano está al frente, por ejemplo, del ministerio musical. La música no es un ministerio, de acuerdo a la palabra de Dios. La música es una dirección, un liderazgo, un complemento, algo importante dentro de la adoración y la alabanza dentro de la iglesia, sumamente importante, pero no está catalogada como un ministerio, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 4, 11 y 12. Entonces, por ejemplo, el liderazgo hay muchas otras cosas de los hombres. El ministerio de hombres, no existe el ministerio de hombres. El ministerio de las damas, no existe el ministerio de las damas. Es liderazgo. Esto lo estoy diciendo, hermanos, para su enseñanza. Entonces, no hay ministerios más de los que Dios ha puesto allí, el Señor ha puesto en la iglesia. Y entonces, ¿cuáles eran? De hecho, en la Escritura nos dice que hay 2 ministerios, por supuesto, que ya no existen. ¿Cuáles son los 2 ministerios que ya no existen de esos 5? Apóstoles y profetas. Dígalo alto sin ningún temor. Apóstoles Y profetas. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo dice que fue ¿qué? El último de los profetas. Dice que como a un abortivo me apareció a mí. Entonces ahora todo el mundo quiere ser apóstol. El otro ministerio que no está actualmente vigente, ¿cuál fue? El de profecía. ¿Quién fue el último de los apóstoles? De los profetas. ¿Y quién lo dijo? El mismo Señor fue el que dijo, el último de los profetas. Y mencionó entonces a Juan el Bautista, no a Juan el apóstol. Entonces, ¿cuáles son los ministerios que están vigentes actualmente? Evangelistas, pastores y maestros. Hay algún grupo de estudiosos que unen pastores y maestros, porque todos están separados por comas y al final unen, entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces hay quien une los pastores y maestros en un solo ministerio. Yo no creo así. Yo creo que existen, en este caso, dos ministerios, porque hay dentro de la iglesia personas que Dios le ha dado la oportunidad y el don de la enseñanza, y practican ese ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia, y no necesariamente tienen que ser pastores. Ahora, los pastores sí tienen que saber enseñar, eso es inevitable. Por supuesto, hay pastores que tienen un entendimiento, podríamos decir, didáctico, diferente, y claro, hay pastores que no tienen quizás desarrollado tanto el don de la enseñanza por muchas razones, quizás, pero bueno, hay otros que sí. Pero bueno, de todas maneras son dones diferentes, son el pastorado y también la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el fin de esos ministerios? Lo dice Efesios 4:12. ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la finalidad era esa. No decir yo soy el gran maestro, yo soy el gran evangelista, yo soy el gran pastor. No. Al contrario, la humildad, la falta, de orgullo, la falta de altivez, la humildad es esencial en cada uno de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, y de los liderazgos también, y de los dones que Dios ha puesto dentro de nuestra congregación y también dentro de todas las congregaciones en todo el mundo. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, que ninguno de estos hombres, se establecieron como si fuesen unos funcionarios indispensables en la obra del Señor, en la obra de Cristo, en cada una de sus iglesias, porque la intención de ellos siempre fue edificar a los santos en la fe. Y ese es uno de las principales metas también que tenemos nosotros desde este lugar: edificar correctamente
a la congregación en la fe, para que también sirvan al Señor, no para que se queden ahí también con el conocimiento retenido, sino para que lo compartan a los otros. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, ustedes entienden estas cosas, ustedes las comprenden, pero no se queden con ellos. Compártalo por varias razones. En primer lugar, porque es un mandato de Dios. En segundo lugar, porque cuando usted comparte lo que se habla desde aquí y usted habla con otras personas, bueno, pues usted es como si estuviera repasándolo. Oye, ¿sabes de qué se trató la lección ayer? Bueno, mira, tú no pudiste ir, pero mira, pasó esto así, los discípulos hacían esto, yo no sabía que esto pasaba de esta otra manera. Y de eso recapitula todas esas cosas, las estudia de esa manera también y le pasa el conocimiento a la otra persona. Y si es una persona que no es cristiana, pues también es de una gran bendición y va a ser de gran bendición para esas personas. ¿Por qué? Porque van a escuchar la palabra de Dios y por ahí puede venir la fe de ellos. La fe, dice la palabra de Dios, que es por qué. Es por el oír. ¿Y el oír qué? Es por la palabra de Dios. Estos hombres, amados hermanos, en aquellos tiempos fueron equipados a una obra especial. Fueron equipados y fueron ungidos por el Espíritu Santo cuando vieron sobre ellos. ¿Y cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Recordemos que ellos, en la lectura, decíamos que ellos eran hombres que del vulgo y sin letras, eran personas iletradas, personas que no tenían una profesión académica determinada. Ellos eran personas que no tenían profesiones, tenían profesiones, pero no tenían una formación profesional en una escuela, excepto quizás muy pocos de ellos, en el caso por ejemplo de Pablo, que vamos a hablar también de él. Y a pesar de ello, a pesar de todas estas cosas, ejercieron el ministerio de tal manera que mediante su predicación se convertían cientos de personas, miles de personas. Recuerdo, allí mismo dice también en la palabra que después del discurso de Pedro se entregaron 5,000 personas. Es tremendo. Y aún sin esa formación y sin esos estudios, ellos ejercieron una influencia muy grande allí en aquella época y en aquel lugar. Entonces, había muchas personas, por ejemplo, con mucha inteligencia. Qué importante es la inteligencia, pero la inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría, pero sobre todo la sabiduría de Dios, porque el mismo Santiago dice que la sabiduría que no es de Dios es del diablo, es diabólica. Entonces, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría y la inteligencia no necesariamente tienen que ir de la mano. El mismo apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo era un ejemplo de ello. Antes de convertirse, Pablo, ¿quién era? Era un hombre eminente, era un hombre inteligente, era un hombre preparado también, un hombre capacitado, que conocía la ley. ¿Cómo la conocía? Irreprensible, dice, era, o sea, de tapa a tapa conocía la ley, pero cuando se convierte, Dios transformó toda esa inteligencia ¿en qué? En sabiduría. En sabiduría. Entonces, esto era lo que él no tenía antes, porque la inteligencia que él tenía, ¿de qué le sirvió? Para perseguir a los cristianos. Exactamente. Y para decir que él sí guardaba la ley y que él era un fariseo de fariseos en cuanto a la ley, fariseo, y era irreprensible, dice también él en ese momento. Pero dice la palabra de Dios y vemos también que esa inteligencia de él no le sirvió absolutamente para nada, pero la sabiduría le sirvió para ¿qué? Para edificar entonces a la iglesia y para hacer todas las cosas que nosotros vimos a través de estos 28 capítulos, no completos, porque el apóstol Pablo se convierte, ya habían pasado unos cuantos capítulos de aquí de Hechos de los Apóstoles. Por eso vemos, amados hermanos, que el hombre natural, y dice la palabra de Dios, es muy sencillo. Tú puedes ser muy inteligente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque ha de discernirse cómo. ¿Quién dijo eso? El Señor, ¿a quién se lo dijo? A Nicodemo. Recuerden, que fue a Nicodemo. Él dice, ¿cómo es posible que yo pueda meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces el Señor le dijo, bueno, pues el hombre espiritual, o el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, todos los escritores del Nuevo Testamento, así como los discípulos y el resto de personas creyentes, por lo general, ellos no tenían un nivel alto de estudios. Se dan cuenta que el Señor solamente escogió a algunos que tenían ciertos estudios.
y algunas personas quizás que eran, por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos, era un publicano. Y entonces para poder ser publicano, pues tú tenías que tener ciertos estudios y debías conocer ciertos temas con relación a las finanzas y a las matemáticas. El Señor también escogió, bueno, el apóstol Pablo, pero los demás eran pescadores. Había un terrorista. ¿Saben que el Señor escogió a un terrorista para ser discípulo? ¿Quién era? El celote. Simón, el celote. ¿Qué significa celote? El celote era una especie de asesino a sueldo en la antigüedad. Por eso se llama celote. Entonces, él escogió a personas del vulgo. ¿Personas para qué? Para que se dieran cuenta que de la persona más humilde, la persona que menos conocimiento tenía, o menos, podríamos decir, menos digna, que el Señor puede hacer cosas grandes también con ellos. Entonces, ellos no tenían un nivel alto de estudio, pero sí tenían un alto nivel de la unción que venía de lo alto, que es el Espíritu Santo trabajando en sus vidas para edificar correctamente el cuerpo de Cristo. Y en la medida que iban fundando iglesias, los apóstoles o sus representantes también designaban allí, en aquellos lugares, ancianos, que también son llamados obispos y que también son llamados pastores, que eran los que supervisaban la vida espiritual de cada creyente. Y estos hombres, claro, ¿a qué se dedicaban? Bueno, como decía el mismo Señor, a pastorear las ovejas, como le decía también allí al apóstol Pedro cuando era discípulo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta el rebaño. Es interesante, amados, que la palabra, por ejemplo, diácono, no aparece en ningún versículo de los 28 capítulos de allí, del libro de los Hechos. Pero la forma verbal que describe el diaconado aparece y se lleva a cabo para el Señor. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la designación de los 7 diáconos. ¿Recuerdan la designación de los 7 diáconos? Allí en Hechos 6, encabezado por ¿quién? Por Esteban, que dice que estaba lleno de gracia y lleno del Espíritu de Dios. Y después también los otros diáconos, no recuerdo los nombres, pero sí sé que había uno que se llamaba Nicanor, había... ¿Perdón? Ajá, efectivamente. Entonces, allí... ¿Qué cosas son diáconos? Bueno, los diáconos, vamos a seguir hablando para que vea qué significan los diáconos y la función del diaconado, que tampoco es un ministerio, porque la palabra de Dios no lo menciona como ministerio. Entonces, ellos tenían la función del diaconado. Vamos a explicar lo que es el diaconado. Por ejemplo, en el mismo capítulo 7 dice, allí tenía un encabezamiento donde decía elección de los 7 diáconos. Es lo que dice el encabezamiento de ese capítulo. Pero a partir del versículo 1 no se menciona la palabra diácono, pero sí menciona las cosas que debían hacer cada uno de ellos. De hecho, solamente en Filipenses 1:1 aparece la palabra diácono. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, menciona 2 veces la palabra diácono, y es para referirse a ellos, diciendo y enseñando la manera por la cual debían y tenían que comportarse. ¿Cuál era el comportamiento allí de los diáconos? Y luego en Romanos 16, en las salutaciones personales, el apóstol Pablo menciona a una diaconisa llamada ¿cómo? Febe. Exacto, Febe, una diaconisa llamada Febe. Entonces, vamos a dejar el estudio hasta aquí, vamos a explicar lo que significa diácono, pero vamos a dejar el estudio hasta aquí. El próximo miércoles vamos a continuar con la tercera parte de este importante resumen del libro de los Hechos. Vamos a buscar allí, para que la hermana tenga una referencia bíblica, vamos a buscar primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y en el capítulo 3, en el versículo 8. Primera de Timoteo 3. 3:8. Dice, requisito de los diáconos. Los diáconos eran personas que estaban al servicio de la iglesia, que trabajaban y trabajan, están al servicio de la iglesia y que trabajan junto al pastor, trabajan junto con ellos.
en los temas de organización, en los temas administrativos también de la iglesia, en los temas de las decisiones que se toman. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, allí habla entonces de las mujeres y todas estas cosas. Entonces, como le decía la hermana Marixa, los diáconos son hermanos que tienen un buen testimonio. Dice aquí que sean puestos a prueba primero. ¿Qué significa ser puestos a prueba? Significa mirar su testimonio. Entonces no es que entre una persona por la puerta y ya tú eres diácono. Mirar su testimonio, mirar su fe, mirar cómo se desarrolla, mirar incluso hasta su vida personal, no metiéndonos en las cosas personales o íntimas, sino en las cosas de su familia. Si su familia es un desastre, si él permite que sus hijos hagan lo que ellos quieran, si ellos, exactamente, si maltrata y golpea a su esposa, si hace cosas, por ejemplo, que son dignas de una persona que se comporta igual que la gente del mundo, tú no puedes ser un diácono. Entonces tiene que ser un ejemplo intachable, el de los diáconos también. Así que también menciona... Y aquí dice que sean maridos de una sola mujer. Maridos de una sola mujer. ¿Eso quiere decir que está permitido tener más mujeres? No, pero no está permitido, ¿no? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Ahora, aquí lo que hace es un énfasis. ¿Por qué? Porque antiguamente, recuerda que había muchas denominaciones y muchos lugares. Te voy a poner un ejemplo claro. En España, habían algunos gitanos que se convertían al Señor. Y esos gitanos que se convertían al Señor, hacía a lo mejor, podría ser 20 años, que por ejemplo entre ellos se les permitía tener más de una mujer en el mundo secular. Y vivían entonces allí con 2 mujeres y bueno, en vista a su estatus, entre ellos estaba bien. Pero de momento esas personas se convertían. E inmediatamente, muchas veces, algunos de ellos no percibían el hecho de que estar con 2 mujeres después de haber vivido con ellas tantos años era algo que estaba mal. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, en ese sentido? ¿Cómo tú enfrentas entonces esa situación? ¿A cuál de las 2 mujeres él va a votar? Qué difícil. Entonces, ¿a quién le dejamos eso? A la oración, al Señor, al convencimiento personal, y que Dios, después de haber hecho una obra en su vida, si es real la conversión, pues Él entonces va a saber acatar y va a saber, y Dios le va a dar la vía de saber qué debe hacer en esos casos. O sea, es difícil poder aconsejar, por ejemplo, en España. Yo sé que los pastores tienen una situación muy complicada en España cuando les pasa algo similar, ¿no?, a ellos. Entonces, en aquellos tiempos también había personas que estaban viviendo de esa manera. Entonces, al convertirse, ellos entonces intentaban dar testimonio en las iglesias, pero ¿qué pasaba? Se encontraban con esa barrera y con ese fenómeno y ese problema de que por tantos años habían vivido de esa forma desordenada, y entonces que la iglesia le reprimiera. Entonces, es otra de las formas para decir también que tienen que guardar un buen testimonio. Además, cuando habla de 2 mujeres, no significa necesariamente que tienen que estar casados con esas 2 mujeres, porque a lo mejor esas personas tenían su mujer, pero entonces vivían en fornicación o en adulterio con otras mujeres. Entonces, no, esa persona tiene que ser irreprensible. Y una de las cosas que aclara la Biblia es que para que se deba ejercer el diaconado, tú tienes que ser fiel a tu familia, tú tienes que ser fiel a tu esposa, tienes que ser fiel a Dios. Entonces, esa era la premisa principal por la cual también la Biblia insiste en esto, dada la importancia. Por eso es que lo menciona. No se puede concebir a nadie que esté dando en una iglesia un testimonio aparente y que entonces en la calle sea otra cosa. Significa mucho. Exacto, significa mucho. Entonces no es que se apruebe el hecho de tener más de una mujer. Eso no lo aprueba ni lo aprobó nunca Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento lo vemos de una manera clara. ¿Quién fue el primer hombre que tomó para sí 2 mujeres? ¿Alguien se acuerda? Y por eso le fue tan mala esa generación. Lamec. Que dice que tomó para sí 2 mujeres, y a partir de ahí las desgracias, podemos decir, los problemas que pasaron
la nación y también su descendencia fue una cosa totalmente desastrosa. Y Lamec precisamente fue de la descendencia de quién? De Caín, de la descendencia impía de Caín. Un día vamos a hablar de eso también, un poquito más profundo, acerca de eso. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. No hablar de la clase de hoy, pero yo tengo esa duda. ¿Tarso queda en Roma? ¿Quedaba en Roma? No, Tarso quedaba casi en Siria, o sea, al norte de Jerusalén, al norte de Israel. Bien al norte de Israel, quedaba Tarso. En lo que era casi el Asia Menor. Ahí quedaba Tarso. Porque como Pablo decía que era ciudadano romano, Sí, también. pero era de Tarso. Sí, no, pero no tiene nada que ver. Cuando Roma conquistaba las diferentes naciones, le daba la posibilidad a esas personas de esas otras naciones a hacerse ciudadanos romanos. Entonces, Tarso pertenecía en aquellos tiempos a Roma. Y entonces él no es porque fue a Roma y estuvo 3 años viviendo allí, o 5 años, ¿no? Para hacerse ciudadano. No, él se hacía ciudadano y se acogió a la ciudadanía porque Tarso pertenecía a Roma en aquel tiempo. Y entonces, como pertenecía al Imperio Romano, le dio la posibilidad de hacerse ciudadano romano en aquel tiempo. Es igual que, por ejemplo, los que nacen en Puerto Rico tienen ciudadanía americana, por los que nacen en Hawái, por los que nacen en Alaska, por los que nacen en otras islas que pertenecen al territorio, actualmente al territorio americano. Pero eso es una buena pregunta también. Yo lo que quería decir era algo relacionado con los profetas y eso, porque el propio Señor Jesucristo lo dijo. Les voy a decir algo antes. Yo estuve hablando con una persona en Cuba, pertenecía a una denominación, no voy a decir cuál, que hablaba de los profetas que habían en su iglesia. Yo no quise entrar en discusión con ella. No es necesario. No era necesario. Pero el propio Señor Jesucristo lo dijo, porque la ley y los profetas profetizaban Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. Bueno, ahí dijo hasta Juan. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún apunte? Bueno, vamos a recoger las ofrendas y vamos a recoger las ofrendas y a terminar el servicio de hoy. Vamos a pedirle a Arturo y a Joel que nos ayuden con las ofrendas. Vamos a terminar el servicio en esta noche. Vamos a cantar el himno 230, grande es tu fidelidad. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a pedir a Fife que nos ayude. 230. Al final nos ponemos en pie y Maribel nos despide en oración.
bendice, Padre, al pastor, bendice, Señor, a nuestros líderes, bendice a tu iglesia, Padre, en el mundo entero. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos lleves con tu paz, con tu misericordia hasta nuestro hogar. En el santo nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo todo, Padre. Amén. Y que Dios les bendiga.